Bienvenidos, mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este caso práctico vamos a hablar de fallas en transformadores. Vamos a hacer lo que se conoce como ingeniería forense, un poco ante una falla de un equipo. Entonces vamos a ver el unifilar del sitio de falla. Tenemos un sistema de barra de alimentación principal donde tengo dos transformadores, nuevamente bajo el esquema de protección habitual, fusible rápido en el lado de alta tensión, interruptor termomagnético del lado de baja tensión. Recuerden que el interruptor termomagnético tiene la finalidad de proteger lo que esté aguas abajo, es decir, que la protección del transformador corresponde al fusible de 125 amperes. Tenemos transformadores encapsulados en resina epóxica, en este caso Schneider's, de 2000 kVA, 13.8 a 480, conexión DN5. ¿Okay? Esto corresponde a una industria de alimentos. ¿Qué tipo de protección tenemos? Ya dijimos un fusible. El fusible que vamos a utilizar en este caso lo tenemos en la lámina. Vamos a ampliar un poco para verlo. Un fusible tiene una corriente de ruptura de hasta 31.5 kA. Una corriente mínima de fusión de 338 amperes. Es decir, el fusible no funde si la corriente no supera los 338 amperes. Eso quiere decir que a partir de ahí es que tengo tiempos de fusiones. Tenemos un cuadrado de prearco de 32.300 amperes cuadrados sobre segundo y un máximo de 203.000 amperes cuadrados por segundo. Las pérdidas del fusible son de 223 vatios al 100% y tienen una resistencia de 12.5 miliohms. Podemos ver la placa de el fusible, 24 kilovoltios de máximo de tensión, corriente de ruptura 125 amperes. Vamos a ver la curva de ese fusible. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la curva tiempo contra corriente del fusible. Ya el fusible 125 se encuentra para la época del estudio descontinuado. Fíjense que los fusibles llegan hasta la curva de 100. Es decir, sobre esta curva tiempo inverso es que el fusible opera. Dada la corriente en amperes, me da el tiempo de fusión. Fíjense que para el fusible de 100, que corresponde al último, se suma aquí, estos son 10 amperes, 100 amperes, estamos por encima de los 200 amperes de fusión. El de 125 sería la curva por encima, por eso es que hablamos en la lámina anterior que tiene una corriente mínima de operación, el de 125 de 338 amperes. Entonces empezamos a ver cosas contradictorias. Un fusible que empieza a operar a 338 amperes. Pero teníamos un transformador que vamos a verlo, el que sucedió la falla en el 2011, tenemos un transformador cuyos datos de placa vamos a verlos. Vamos a ampliar la lámina. Transformador trifásico encapsulado 60 Hz, enfriamiento por aire natural. Como es en resina epóxica, tiene un clase de aislamiento térmico F. Año de fabricación 2001, se fabricó de acuerdo a la norma IS 726, 2000 kVA, impedancia o tensión de cortocircuito del 6%, conexión DN5 con TACS en el lado de alta tensión, baja 480 voltios, 2405 amperes. Pero aquí tenemos un dato interesante. El transformador tiene una corriente de alta tensión de 83.7. Pero nuestro fusible empieza su proceso de fusión a partir de 338. El triple, más del triple de la corriente nominal.
el fusible realmente está protegiendo el transformador ante un daño. O permite que pase 3 veces más de la corriente nominal antes de enterarse que hay un problema que requiere despejar. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos al momento que hacemos una coordinación de protección. Si mi protección realmente está protegiendo el equipo o no. En este caso, les dejo la incógnita. 338 la corriente mínima de fusión del fusible, es decir que para 338 el tiempo de fusión es infinito. Corriente nominal 83.7. Recuerden que los transformadores no deberían operar, al igual que las máquinas eléctricas, por encima, en régimen permanente, de un 10% de su corriente nominal, o sea, es decir, 110% de la corriente nominal. ¿Qué le pasó a este transformador? Vamos a ver sus datos más en detalle. Vemos año de fabricación, trifásico, ya lo habíamos comentado, el peso, la tensión del lado de alta, la tensión del lado secundario, la corriente y la corriente secundaria. El tipo de aislamiento es 155 grados. ¿Qué le pasó a ese transformador durante operación? Vamos a ver. Fíjense que desapareció el bushing de alta tensión. La corriente entró por aquí, pulverizó el bushing y por aquí tenemos el borne de salida de la corriente. Fogonazo, es decir, evidencia de un arco eléctrico que produce carbonización en el caso de la resina. Conductores de conexión en alta tensión, que son barras. Y ustedes pueden ver cómo la corriente perforó la barra de cobre que se usa para la conexión. Al lado vemos el transformador. El transformador presenta en su estructura un grado de torsión y desviación con respecto a la horizontal. Recuerden que sobre los transformadores se producen esfuerzos axiales y longitudinales que son proporcionales a la corriente y el fabricante diseña el transformador para que soporte estos valores a corriente nominal, a sobrecarga permisible de no más del 20% y durante las corrientes de energización, pero las corrientes de energización ya vimos que duran escasos ciclos o milisegundos de alta corriente y después decae a valores de corriente de vacío. Sustituyen el transformador por el reemplazo respectivo en el año 2014. Mismo transformador, es un gemelo del anterior, presenta los mismos valores de placa que vimos anteriormente, presenta la misma corriente nominal, pero nuestro fusible sigue siendo de 125 amperes. Fíjense que ni siquiera el fusible corresponde a la corriente nominal y que tiene una corriente de fusión de 300 y tanto amperes. ¿Qué sucede? En este nuevo transformador desaparece el borne de conexión del cambiador de tomas. Se presenta un proceso de electrocorrosión en la barra de conexión del borne para el borne fallado y este es el contrario al punto de falla. Recuerden que el transformador está conectado en delta, por tanto la corriente circula por todos los devanados y vemos proceso de electroerosión también en los devanados no fallados. Entonces vemos que el devanado fallado simplemente desaparece el borne. Vemos el fogonazo nuevamente en el sitio de falla y nuevamente se aprecia una inclinación y una torsión en el núcleo producto de las altas corrientes, donde todo se ve en la figura en la parte de arriba, donde el núcleo magnético fue sometido a fuerzas
que supera los valores de diseño del fabricante y produce torsión de las chapas magnéticas del núcleo. Es decir, que no solo se daña el devanado, los conductores, sino también en este caso hay un daño de la estructura mecánica del núcleo magnético. Finalmente, se juega a un tercer reemplazo, donde ya se cambia el proveedor pensando que es una falla interna del proveedor, deciden cambiar el transformador por otro de otra planta de la misma industria con valores de placa muy similares a los anteriores, misma conexión, mismo tipo de aislamiento. ¿Okay? Un año de fabricación distinto, este se fabricó en el 2011, 10 años posterior. Más o menos los mismos valores. Fíjense que la corriente primaria sigue siendo 83.67, la impedancia es un 7%, sigue siendo el mismo tipo de aislamiento y la misma potencia. En este caso se coloca el transformador, se hacen las conexiones, pero en este caso la empresa tiende a ser más previsiva que en los años anteriores, donde no solo monitorea la corriente, ahora decide hacer una prueba de diagnóstico no invasiva en el transformador, que es la termografía, para evaluar los puntos donde los transformadores anteriores sucedieron los fallos, es decir, en las borneras y en el cambiador de tomas. Entonces, se realiza una inspección rutinaria termográfica del equipo, donde podemos ver las temperaturas en los puntos de falla anteriores que no superan los valores de estándar que establece la normativa de valores de termográfico o diferencias gradientes de temperatura entre el punto más frío y el punto más caliente. Fíjense, están por debajo de los 155 grados centígrados, que es el grado de aislamiento del transformador. Entonces tenemos el cambiador de tomas, 46, 37, el transformador casi se encuentra a temperatura ambiente. Entonces, de esta manera se implementan sistemas de diagnóstico para la protección del equipo. Entonces, los resultados de la termografía mostraron un comportamiento normal del transformador y el punto más caliente fue de 86 grados centígrados, que corresponde a las barras de baja tensión. La clase de aislamiento del transformador es de 155 grados. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Porque la falla se produce daño en las unidades con evidencia de fogonazo. Los daños en estructuras mecánicas y de soporte del núcleo y la bobina son clara evidencia de sobrecorrientes en el transformador que superan con creces los límites de diseño, tanto en régimen permanente como en condición de energización del fabricante. Y la protección de sobrecorriente no opera. ¿Por qué? No hay una mala coordinación entre la protección y el equipo a proteger. O sea, yo no puedo colocar una protección que tiene un umbral de disparo de 300 y tanto amperes para proteger un equipo que tiene una corriente nominal de 83. Es decir, que yo no voy a disparar hasta que el equipo se sobrecargue un 300%. Un equipo sobrecargado un 300% en régimen permanente produce esfuerzos mecánicos que pueden causar las evidencias que hemos visto de torsión sobre el núcleo. Entonces, importante que los sistemas eléctricos sean protegidos por, valga la redundancia, protecciones adecuadas y coordinadas a los valores de diseño. Entonces, hemos visto en este video cómo una sobrecorriente produce daños en los transformadores. Gracias por la atención.